Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial de Chiapas a Diario. A nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan, tanto en la más galletuda de Comitán, de don Armando Rivera, como a la nueva 93.5 de Ángel Cañas en Palenque. En esta ocasión tenemos a dos invitados especiales, al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de Educación Pública, y a José Antonio Centeno, que es el representante importante del Instituto de Infraestructura Educativa en Chiapas. Ambos los hemos invitado para que estén con nosotros en Chiapas a Diario, precisamente para hablar de la educación en Chiapas. En estos momentos en que hay una polémica acerca de la importancia del sistema educativo a nivel nacional, en el que tenemos situaciones como los que se han presentado, hechos como los que se presentaran en Nueva Jerusalén, que hay una gran polémica ahí y que sale a relucir la escuela pública y sale a relucir también la importancia de algunos sectores de la población, en este caso segmentos religiosos, que intentan imponer sus propios modelos educativos. Es muy importante a estas alturas hablar de la educación en Chiapas. Me gustaría conocer la opinión del maestro Ricardo Aguilar Gordillo con respecto a cómo se encontró la educación en Chiapas, cuál es el diagnóstico que se tenía en los años 2006-2007, y le pregunto a él porque además de ser un conocedor y ser el secretario de Educación Pública, pues desde esa época y muchos más años antes ha sido siempre un analista y un observador de la realidad chiapaneca. Entonces, maestro Ricardo, ¿cómo encontró usted, cómo veía usted a la educación en Chiapas en el año 2006-2007, cuando empieza pues el gobierno de Juan Sabines Guerrero? Gracias, Jorge Enrique, mi estimado Tony, a tu auditorio. Sin duda, creo que es un importante momento para hacer una reflexión sobre la educación ahora, más que nunca, en virtud que el gobernador Juan Sabines Guerrero puso mucho énfasis, mucha atención en esta área, sabiendo lo que representaba la educación como un instrumento de desarrollo de Chiapas. Sin duda, una de las cosas que se puso en el centro a partir de lo que ocurría era no solo levantar la cobertura, la calidad, la pertinencia y la oportunidad del servicio, en donde los chiapanecos pudieran estar satisfechos de un servicio que se prestara, pensando incluso que la educación sirviera como el gran baluarte para mejorar condiciones de vida. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos un poco desolado, era un ambiente de desolación en la medida que la infraestructura educativa estaba deshecha. Yo recuerdo cuando era delegado del ISSSTE, como cuando vino aquella famosa influenza, la verdad es de que en algún momento nos encontramos en el que buena parte del sistema educativo en la entidad no teníamos, por ejemplo, baños en las escuelas para poder lavarse las manos, desinfectarse y lo demás. Y entonces ahí nos percatamos en su momento, sin duda el gobernador Sabines más, de que era impresionante la inexistencia de baños en las escuelas. Claro, amén de esta multiplicidad de factores que concurrían en el sector educativo, en donde el analfabetismo era uno de nuestros problemas graves, pues mundialmente conocido que Chiapas, por circunstancias geográficas, sociales, indígenas, etcétera, teníamos casi el primer lugar de analfabetismo en el país. ¿La deserción cómo estaba, maestro? La deserción, no solo, Jorge Enrique, la deserción era creciente, la reprobación era fuerte, la desnutrición infantil también. Eran los tres elementos fundamentalmente, y bueno, esto hacía desolador el panorama educativo. Y sin duda, una falta de conciencia de los gobiernos anteriores de hacer de la política educativa una política
de Estado en donde el gasto o el presupuesto se viera como una inversión de largo plazo y no como un gasto. A partir de ese diagnóstico muy acertado, maestro, desnutrición, deserción y reprobación, yo creo que eran los 3 grandes males de la educación en Chiapas, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas rurales era muy fuerte todo esto. Bueno, a partir de esto se empieza a construir un eje o se empieza a construir una estrategia de parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero. ¿Cuáles fueron los ejes centrales? Sin duda nos importaba mucho resolver un asunto que era muy grave en Chiapas, que era la falta de cobertura educativa. Se nos hablaba de que en Chiapas muchos niños y muchas niñas no tenían entrada a la escuela, que no había lugar. Entonces la cobertura en primer lugar era un problema central, habría que resolver al 100% la cobertura, que todos los niños y todas las niñas tuvieran un ingreso a la escuela, y eso lo cubrimos. Ningún niño ahora, ninguna niña tiene problemas para entrar en educación básica en las escuelas chiapanecas. Segundo, logramos reducir el analfabetismo en 170,000 chiapanecos que ya dejaron de engrosar las filas del analfabetismo. Reconocido por el Coneval, que Chiapas tiene el primer lugar nacional en donde le metió el gobierno un empuje y un esfuerzo adicional para reducirlo. Otra de las preocupaciones fue la equidad de género. Aquí, desde la escuela, desde la educación básica, desde el kinder y la escuela primaria, se ha generado toda una concepción y toda una cultura para que venga el derecho de la equidad de género. De cada 100 varones, de cada 100 niños que están en la escuela, en el caso de educación básica, 96 son mujeres. Yo recuerdo que el DIF hizo un magnífico trabajo, la señora Isabel Aguilera de Sabines. Se preocupó, por ejemplo, maestro, yo recuerdo muy bien uno de esos antecedentes, en que no hubieran problemas con las actas de nacimiento, porque hasta por eso no podían inscribir a sus hijos en la primaria. Se preocupó también porque tuvieran alimentos en las escuelas, sobre todo en las primarias rurales, ¿verdad? Y además, Jorge Enrique, como tú bien dices, en el programa de Todos a la Escuela, junto con UNICEF, se hizo un barrido de niños de 3 a 14 años con el concurso de todos los 3 órdenes de gobierno. Incorporamos 35,000 niños que estaban fuera de la escuela al sistema educativo estatal. Yo creo que efectivamente el DIF estatal, con la señora Isabel, la UNICEF y todos los actores que he comentado, pudimos incorporar esta cantidad de miles de niños que estaban fuera del alcance de la escuela. Y otra de las cosas es la ampliación de la cobertura en educación media y superior. Como nunca, por ejemplo, tenemos ahora 100,000 jóvenes en el Covach, como nunca ampliamos la cobertura en el CECITEC, en cuántos subsistemas existen. De GETI, CONALEP. Todo eso, pero fundamentalmente educación superior. Antes teníamos una presencia menor en las universidades, hoy crecimos de manera... Parecía increíble. Que era un mercado para la educación privada, ¿verdad? Así es. Y ahora las cosas son diferentes. Totalmente. Tenemos presencia en 39 municipios, se amplió la diversidad de las carreras, hoy los jóvenes tienen una multiplicidad de opciones que optar y ya no tiene que desembolsar el padre de familia un recurso para mandar a su hijo a estudiar a Puebla o el Distrito Federal o Guadalajara. Hoy tiene la opción para que extensiones de la UNICACH, de la UNACH, de la Politécnica, de la UTS, en fin, de muchas universidades en Chiapas, lo tenemos en la geografía chiapaneca, con tecnología de punta, con docentes de excelencia académica, de tal suerte que hoy los jóvenes tienen una oportunidad mayor para poder diversificar sus opciones educativas y poder terminar una carrera. ¿A nivel básico hay deserción? ¿Todavía podemos hablar de deserción? Sin duda lo hay, ha reducido dramáticamente, porque algo que nos parece muy importante es el asunto de la equidad de género. Por ejemplo, antes veíamos que había una brecha importante de niñas que no ingresaban al sistema educativo y nos dimos cuenta que en la parte indígena, por ejemplo,
los indígenas no le daban la importancia que tenía el ingreso de una niña a la escuela. Sí, los niños estaban, pero las niñas no, más las consideraban que se dedicaran al hogar, etcétera. Hoy no. Hoy el indígena, por ejemplo, ve la importancia que tiene la escuela con el progreso y su desarrollo. Y entonces buena parte, la gran cantidad, la gran mayoría de los indígenas decidieron incorporar a las niñas al sistema educativo, de tal suerte que hoy insisto que de 100 niños en escuela primaria, 96 son niñas. Y entonces buena parte de la respuesta de esto es que los indígenas decidieron incorporar las niñas al sistema educativo. Y también esta brecha de la deserción lo resolvimos dramáticamente, porque la parte fundamental donde teníamos esa problemática, era en esa área, la parte alta de Chiapas, en la parte indígena. Hoy ya no lo tenemos. Hoy es justamente donde buena parte de nuestro esfuerzo educativo está en la área indígena de Chiapas, que ha sido la preocupación mayoritaria del gobernador Sabinos. Señor secretario, ¿cuál es la fortaleza de la escuela pública en este momento de Chiapas? Sin duda, yo creo que es apasionante ver cómo millones de chiapanecos se han volcado para exigir a través de asambleas de barrios, a través de organizaciones de los comités de padres de familia, para solicitar un aula, un techo, un baño, la reubicación de una escuela, un subsistema aquí, una universidad, esa multiplicidad de factores, ese dinamismo de los chiapanecos por tratar de encontrar una respuesta en su demanda educativa, ha sido fundamentalmente la escuela pública. Y el que tengamos hoy miles de escuelas que este gobierno resolvió en Chiapas, me parece que no es porque el gobierno de Juan Sabines Guerrero se le haya ocurrido por azar hacer esta aula aquí o hacer esta universidad. Ha sido, sin duda, el dinamismo de una sociedad, la respuesta de querer que su hijo, que su hija ingrese a la escuela pública. Esto nos da una idea y una magnitud de lo que representa la escuela pública. En los últimos años, en Chiapas, la prueba enlace ha sido uno de nuestros mayores factores de crédito nacional. Antes, por ejemplo, Chiapas no era parte de este concierto de participación y de concurso. Antes Chiapas era el último lugar en materia educativa, enlace, ¿no? En todo. Ahora no. Hasta en atención a los maestros también, sin duda. ¿verdad? Entonces, hoy no. Jorge Enrique, hoy podemos presumir que a nivel de enlace, que no es más que los resultados del aprovechamiento de los niños y de los jóvenes, hoy estamos en lugares preponderantes en español, en matemáticas y en otras asignaturas, al lado de estados que anteriormente no nos veían. Entonces, ¿qué te puedo decir? Buena parte de estos esfuerzos no es más que el concurso de los diferentes actores educativos que han visto en la escuela pública la necesidad de fortalecerla. En Chiapas, y sin ser peyorativo contra nuestras escuelas privadas, pero la escuela pública ha dado un mejor resultado. Estamos pidiéndole a la escuela privada que haga un esfuerzo adicional, de tal suerte que mejore su desempeño, que sus docentes tengan la calidad que tiene la escuela pública. Sin duda no todas, pero algunas sí cumplen los perfiles, por una buena parte no. Entonces, también ellas participan en la prueba enlace, pero no hemos tenido un resultado promisorio, de tal suerte que solo ahí podemos nosotros ver la diferencia de lo que representa una escuela privada y una escuela pública. Así es, maestro. Y en materia de atención a la infraestructura, don José Antonio, en materia de atención a la infraestructura, ¿cómo se recibió la entidad en el 2007 y ahora cómo se ve este impulso que le ha dado el gobierno de Sabines Guerrero? Sí, Jorge Enrique, muchas gracias por tu invitación. Comentarte que se realizó un diagnóstico al inicio de esta administración. Se elaboró un programa sectorial de educación derivado de nuestro plan estatal de desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y en lo que se refiere a infraestructura educativa, ahí se encontró con un rezago
ancestral, como ya comentó el secretario de Educación, Ricardo Aguilar, en materia de infraestructura educativa. Encontramos casas prácticamente acondicionadas como escuelas, pero sin mobiliario. Sin mobiliario. Sin mobiliario era lo y triste, eran, ¿no, maestro? ni cómo decirles escuelas, pizarrón de todavía de gis, de esos verdes, ¿no? Eran escuelitas, galeras, chozas, de alguna manera de cartón. Vaya, no existía si queríamos hablar de calidad educativa, pues no iba de la mano con la infraestructura. Con un gran esfuerzo, los maestros tratando de enseñar, tratando de educar a los alumnos, pero no tenían la capacidad, no tenían la infraestructura en cuanto a ello. Encontramos un rezago terrible en esta materia. El INIFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, en sus registros marcaba un rezago de más de 36 años para el estado de Chiapas, en lo que se refiere a 15.826 espacios físicos educativos necesarios a 2006 que Chiapas necesitaba, el estado de Chiapas necesitaba construir para poder estar a la par de la media nacional que en ese momento existía. 36 años 36 años de rezago. Entonces, bueno, pues el gobernador Sabines constata esa situación en los recorridos que hace en los tiempos de campaña. Se reúne con su equipo de trabajo y se elabora el programa sectorial de educación. Como ustedes recordarán, voy a hacer una pequeña historia rápidamente. El COCOET desaparece en el 2007, se liquida, y a nivel nacional surge una ley, la nueva ley de la infraestructura física educativa, que el presidente Calderón en febrero del 2002 manda la iniciativa al Congreso de la Unión, aprueban los diputados, desaparece también el CAPSE nacional, se crea el INIFED nacional, y se pide que los estados hagan lo mismo. Y Chiapas es el tercer estado que crea el instituto en febrero del 2008. Surge el INIFED en febrero del 2008. Oiga, José Antonio, y bueno, 36 años de rezago, más de 15,000 espacios pendientes. ¿Cuánto ha implicado todo esto, no? Porque es un ejercicio importante dar respuesta a este reto educativo. Ahí viene la historia, bueno, y te encuentras qué hacer. ¿Qué hacer con los recursos que únicamente te llegaban de la Federación? Para poder atacar a cuentagotas se mandaban 10, 15 aulas, ¿no? Y tenías que atacar a aquella infraestructura que te mueve indicadores. Como ya comentó el secretario Ricardo Aguilar, lo que te mueve indicadores es la educación básica, la educación primaria universal, que está plasmada en los objetivos del desarrollo del milenio, lo que es la educación del jardín de niños y niñas, la primaria y secundarias. Y ahora la preparatoria, ¿verdad? Y ahora ya es obligatoria la preparatoria, sí. Pero en lo que nos marca la educación básica, ahí teníamos el gran rezago ancestral de más de 15.828 espacios físicos educativos. Entonces, ¿qué hacer con los recursos que nos llegaba de la Federación desde el Fondo de Aportaciones Múltiples? No podíamos hacer gran cosa, y lo mismo le había pasado a las anteriores administraciones. Entonces, fue ahí donde se diseñó una estrategia, decir, bueno, construir más obras pues, con el mismo recurso, concentrar nuestros esfuerzos en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, lo que ya se comentó también, establecer al menos un plantel de educación media, cobacho, preparatoria en cada uno de los municipios, celebrar convenios de confianza municipal con municipios, con fundaciones o con empresas privadas para el aporte conjunto de recursos, incorporando la participación de las asambleas de barrio, que en muchas ocasiones se hizo, y sobre todo dar preferencia estratégica a la construcción, al aula, es decir, al aula didáctica en primera instancia, a los baños, y después de ello, bueno, vámonos con la plaza cívica,
dejar en cuarta instancia el techado, la dirección, ¿no? y todos los demás anexos que esto implica. Y fue así como fuimos creando toda esta estructura de planeación conjuntamente con la Secretaría de Educación y atacando ese gran rezago ancestral. Fue así como al cierre del 2011, y con los reportes que fuimos integrando al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, llegamos a los 12.700 espacios físicos educativos. Ahora, ¿de dónde salió el recurso? Eso es lo importante, ¿no? Porque como la democracia, la educación también cuesta, ¿no? ¿De dónde salió el recurso? Aquí hice un cuadro y que está a la vista de quien quiera consultarlo. Está en tu página, en tu portal de internet. Así es. Del 2009 al 2012 nos llegaron recursos federales del FAM y otros convenios por 1.959 millones. Y con eso no hubiéramos llegado ni a los 5,000 espacios educativos. Y hubiéramos cumplido con el programa sectorial de educación que marcaba que debíamos de realizar 5.715 espacios físicos educativos. Eso decía el programa sectorial de educación y puede checar cualquier ciudadano. Hubiéramos hecho nuestra tarea. Hubiéramos hecho nuestra tarea, cumplió el gobierno de Chiapas, eso dijo en su programa sectorial de educación, hicimos la chamba. Pero no cumplimos el rezago. El rezago era de 15.728 espacios educativos y hubiesen seguido los 36 años de rezago. Entonces había que invertir recursos. Fue ahí donde el gobernador Sabines en 2009 aplicó recursos federalizados, recursos que se utilizan para otro tipo de infraestructura. Le apostó a la educación y ahí fue donde se tomaron recursos del Fondo de Aportaciones para las entidades federativas, el FAFEP, el Fideicomiso de Infraestructura para los estados, el FIES, el Fideicomiso Estratégico, el FIDEFIM, y algo muy importante que hay que mencionarlo muy bien, desde el 2009, cuando el gobierno del estado adquiere un crédito a Banobras, el gobernador Sabines ahí destina para la educación, para la infraestructura física educativa, destina 385.5 millones de pesos para infraestructura educativa. Y de este monto, 195.5 millones de pesos para infraestructura básica. Para educación media, 65 millones de pesos. Y para educación superior, que ha tenido un crecimiento enorme, como ya comentó el señor secretario, 88.5 millones de pesos. Y podemos decir que en los 5 años de vida de este nuevo Instituto de Infraestructura Física Educativa, los recursos que el gobierno del estado aplicó, y no se trata de competencias entre quién dio más, sino más bien una conjunción de esfuerzos del gobierno federal, que hizo mucho, y que el gobierno del estado hizo también más, fue los recursos estatales que se aplicaron a la infraestructura física educativa, fue de 2.333 millones de pesos, inédito. Sí, algo insólito, todavía en Chiapas no se pensaba en eso, ¿no? A mí, fíjate que en lo particular, quiero comentarlo, desde 1998 estoy trabajando en la administración pública, en lo que corresponde en la parte de planeación y gasto de inversión. Yo no había visto una administración que le apostara tanto a la educación en la parte del gasto público, en la parte del gasto de inversión. Sin embargo, dice el gobernador Sabines, nunca será suficiente la inversión en educación para brindar un mejor presente y futuro a las y los niños de Chiapas. O sea que a pesar de que se le ha metido muchos recursos, todavía permanecen algunos retos pendientes. Así es, pero hay resultados que no lo dicen las estadísticas que se trabajan aquí en Chiapas. Lo dice el Coneval, como ya comentó el secretario, y al rato cuando estemos en el tema de educación superior lo vamos a mencionar. Por ejemplo, de estos 2.333 millones que aportó el gobierno del estado
para infraestructura educativa, 779 millones de estos 2.333 corresponden a Banobras, a crédito Banobras. Sí, es una deuda pública que está cumpliendo una función social. Ahí está. Pero importante, ojo, ahorita que mencionaste de deuda pública, de estos del 2012, aquí ojo, en el año 2012, de este año que estamos en ejercicio, recibimos 190, que es el año más criticado, que le han pegado mucho, que endeudaron al Estado, que no sé qué. El INIFEI recibió 193 millones de pesos. Banobras. Pero aquí el Estado de Chiapas, el gobierno del Estado de Chiapas, está nada más pagando puros intereses. El capital lo está pagando la Federación. Esto también es una gestión que, por el buen ejercicio del gasto, por esa visión que tuvo el gobernador Sabines de traer dinero futuro, esa es la visión que tiene un estadista, un gobernante, claro. Traer dinero futuro al presente, a tu política actual, ¿no? A tu política actual, a lo que vas a hacer en 36 años, lo vas a hacer ahorita, traer dinero futuro al presente. Hace un convenio con Banobras, la Federación paga el capital de este crédito que actualmente estamos ejerciendo y el Estado nada más puros intereses. Y es dinero etiquetado totalmente, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja de quién se lo llevó, dónde quedó, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo con estos 193 millones de pesos? Estamos construyendo 9 planteles nuevos de educación media. Se está participando con la Universidad de la Tierra aquí de mi secretario, de Venustiano Carranza, una nueva universidad para Venustiano Carranza, de la Unicache, con una inversión de 20 millones de pesos. ¿Recursos de dónde? De Banobras, ¿no? Importantísimo. Con el Centro Regional de Educación Superior a Distancia de Acala, que va a ser una extensión del Tecnológico Superior de Tuxtla Gutiérrez, Acala, con un Centro Regional de Educación Superior a Distancia para el nuevo municipio de Emiliano Zapata, con recursos de Banobras, 2012. Y con esto es una muestra de lo que en materia de infraestructura educativa, con recursos que el gobierno del Estado ha destinado, hemos crecido de forma sorprendente.